8 de la noche, 3 minutos, hasta las 9 estamos aquí haciéndoles compañía. Un placer como siempre, tanto en la tele Infobae como en la radio, en la FM 97.1. Aquí estamos para cerrar la semana. Este es el mejor momento, ya último tramito. Ayer dimos una noticia que, a ver, lógicamente uno la puede abordar de dos maneras, ¿no? Claramente en un país con casi 10 millones de inquilinos, decir que sube el precio de alquiler es una tragedia. Hay un debate muy grande sobre cuál es el panorama hoy, después de que apenas asumiera Javier Milei, cambiaron las reglas de juego, mejor dicho, respecto a cuáles son los parámetros con los cuales una persona que tiene una propiedad se la alquila a un inquilino. Ayer contamos esto graciosamente, pero es también parte de una realidad mucho más amplia, y es el hecho de que en las grandes ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, donde se produce un fenómeno social muy interesante vinculado a la manera en la cual nos relacionamos unos con otros, y hay muchos más divorcios que antes, el factor divorcio termina siendo un factor de demanda en términos habitacionales, por un tema matemático. Hay una familia con una pareja, uno de los dos, por una razón de ruptura de pareja, se va de casa y por lo tanto tiene que alquilar otra vivienda. Es decir, aumenta, en el caso de una familia, por 2 la demanda de vivienda. Y cuando sube la demanda, pero la oferta sigue siendo la misma, lógicamente el precio de la oferta, Mati, se eleva. Esta es la aplicación de algo gracioso, pero que tiene un trasfondo mucho más grande. Y una tendencia de 30 años, no algo inmediato, pero para tratar de actualizar un poco el número, era muy interesante, era un informe de tejido urbano, nos interesó mucho como fenómeno, así que lo vimos, pero vamos para introducir más de corto plazo, ¿no? De 30 años, 40 años de crecimiento de los divorcios, cómo se están moviendo los precios de los alquileres ahora, y van a sufrir, algunos se van a enojar incluso conmigo, pero van a sufrir porque no saben lo que son las estadísticas en Argentina, son una porquería. Así que tengo 3 índices para pasarles de cuánto aumentan los alquileres desde el cambio de gobierno, más que nada. Este es el último que les quería mostrar, pero no importa, ya, déjalo ahí, ya lo vamos a ver. De menor a mayor, el menos importante, agarro el índice privado. Es el menos confiable, si querés acá. Zonaprop hace su índice de precios de alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son estos precios entre noviembre de 2023, justo antes del cambio de gobierno, y abril de 2026, último dato de inflación que tenemos, por eso es que lo cortamos ahí y nos llevamos a mayo. Los alquileres, según Zonaprop, aumentaron 195% en todo este periodo. ¿Qué sigue Zonaprop? Vamos a la metodología. Sigue el promedio de precios de publicación de alquileres en su propio portal. Segundo índice, nos vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene su Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su INDEC local, perfecto. Tiene su propio índice de alquiler que está dentro del IPCBA, el índice de inflación de la ciudad que informamos todos los meses. Bueno, ¿cuánto suben los alquileres en la capital federal en ese mismo periodo? Muy cerquita, 204% es lo que mide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dato oficial. ¿Cómo mide IDECBA, el INDEC porteño? Este dato, precios promedio de publicación en otro portal, Argenprop, que tiende a ser un poco más barato. Tercer índice que podemos hacer para el nacional. Está dividido por regiones, así que agarramos, porque para abrir los datos tenemos que ir región por región, no podemos hacerlo todo global. Agarramos para comparar la región GBA, que incluye Capital y Gran Buenos Aires, donde tiene su índice, y acá es donde nos vamos a marear todos. ¿Cuánto aumenta entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el alquiler en la zona Capital y Gran Buenos Aires? ¿Cuánto? 657%. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Noviembre de 2023... justo antes del cambio de gobierno, hasta abril de este año. ¿Supera la inflación? Sí, la inflación acumulada en el mismo periodo, que era la pregunta que sigue, gracias Mariana por el pie, 355% de inflación. Casi que duplicó la inflación. Casi duplica. Lo que es espectacular es que todo esto no sea razón suficiente para seguir casado. Claro, claro. Sí, cuanto menos haya que alquilar, mejor. Bien, ¿qué está pasando? Y ahora te puedo pedir el gráfico que teníamos antes, que son las 2 curvas. Las curvas. ¿Qué compara estas curvas? Yo estaba totalmente despistado y Federico Fernández Rocco me agarró y me explicó esto, porque ¿cómo pueden dar tan distintos los índices? No se puede creer. Bueno, además de la metodología que ya la contamos, INDEC lo que hace es medir lo que paga efectivamente el inquilino en base a una encuesta, mientras que nosotros son los precios de publicación, que es el inicio del alquiler.
no se actualiza. Y si ven las curvas, azul están viendo el dato de INDEC, fíjense cómo se atrasa, esto está ajustado por inflación, cómo se atrasa por inflación justo antes del cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque estaba la vieja ley de alquileres, se actualizaba por el famoso ICL, se actualizaba una vez por año y muchos se iban atrasando, iban bajando de precio real a medida que avanzaba la inflación. Recordemos, 2022 inflación del 50%, del 90%, 2023 del 211%, venía atrasado respecto de esos precios. Mientras que si vos ves los precios iniciales de alquiler, lo que mide la ciudad, venían un poco más siguiendo la curva de la inflación. Entonces, realmente sí, está muy picante el precio de alquiler. Vamos a decir una cosa, el 657 en un punto es más real de lo que está midiendo, pero también fíjate el atraso que tenía. Claro. ¿De dónde partió? Exacto. El ajuste viene porque se fue cambiando a las nuevas formas de alquiler fuera de la ley. De manera paulatina. Según me decía Federico y también Soledad Balayana, que le agradezco muchísimo porque me explicó esto, que era un lío. A medida que se empieza a aplicar el 211 de inflación de 2023 al ICL, al índice de contratos de locación, que ajustaban los contratos de 3 años de la ley de alquileres, se iban volando los precios de alquileres de aquel viejo contrato, se empezaron a cortar y se empezaron a acordar cambios a la nueva modalidad para no aplicar esa suba tan fuerte. Ahora, vos ves este gráfico, a mí me cuesta mucho entender por qué la ley de alquileres era mala. Bueno, la ley de alquileres era mala, eso depende de quién lo vea. No, fue una chanza. No, de verdad, cuando veo ese gráfico, digo, me cuesta entender por qué era tan mala Bueno, la ley de alquileres. acá no está la oferta. Si ves, bueno, claro, hay un tema que es, se cayó muchísimo la oferta, por lo menos en blanco, Claro. legal, podemos decir ilegal, lo que sea, se cayó muchísimo la oferta, se disparó muchísimo la oferta de locales en alquiler registrados, agrego, después de la eliminación de la ley de alquileres. Con lo cual tenías a buena parte de la oferta que no estaba dispuesta a vivir bajo esas condiciones. Los querés matar, son horribles, son pésimas personas. Los querés elogiar, ellos tienen su propiedad, hacen lo que quieren, como quieras. Ahí va una cuestión ideológica. Lo que estaba pasando sí es que se había deprimido muchísimo la oferta. Cuestión que hoy a la mañana la producción me muestra unos hermosos posteos de inquilinos agrupados a quienes históricamente consultamos. Y aparte me río porque digo, a Gervasio, siglos que nos conocemos. Y dije, che, si nos sacaron a pasear en redes, invítenlos. A que los saquemos a pasear acá, Gervasio. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Y también invitamos a otra parte de la historia que es muy interesante, porque Fernando Álvarez es el titular de la Fundación Tejido Urbano, que hace este tipo de análisis. Tal cual. Vos no nos sacaste a pasear. No. Vos no nos pegaste, nada, está todo bien. No Está todo fue tan bien, sí. grave. Fueron dos comentarios. Hay No pasa nada. un ex conductor con el que trabajaba. Decía, A mí me puteó también y yo la dejé pasar. No, vos no. sí, a él también. A él peor todavía. Me putearon. Yo quiero saber qué dijo ahora. nosotros Porque yo lo hice en la radio a él hoy. Claro, y radio con vos. Me tiraron ahí bien cosas y me puso... Dije, Bueno. ¿qué pasó con los chicos? Pero igual acá va a ser puro amor. Sí, nos caemos bien. A ver, más allá de las chanzas, digo, ustedes opinaron sobre lo que ayer contábamos, digo, más coloridamente con respecto a lo que pasa con las parejas y cómo esto afecta la presión de más demanda de alquiler en un país donde el alquiler es una tragedia. A ver, más allá del chiste, digo, ¿qué es lo que te provocó esto que contamos anoche? No, que creo que se omiten algunos datos reales, en particular de la ciudad de Buenos Aires, y es que en la ciudad de Buenos Aires hace muchísimo tiempo la población es la misma, es verdad que crecieron fuertemente la cantidad de hogares, pero así y todo hay más viviendas que hogares en la ciudad de Buenos Aires. O sea, se podría seguir separando muchísima gente, que en la ciudad de Buenos Aires hay 230.000 viviendas más que hogares. Claro. Digo, hogares es un departamento con una sola persona, es un hogar. Un departamento con 4 personas, un solo jefe de hogar, es un hogar. ¿Qué es la ¿Y vivienda? la vivienda? Claro. La unidad. Sí, la ya unidad, sé, ¿no? te estoy provocando para que se lo cuentes a la audiencia. No, lo que digo es que se ve hace mucho tiempo en Argentina y en las grandes ciudades del mundo que se produce muchísima vivienda a un ritmo mucho más alto de lo que crece la población y los hogares, y sin embargo los precios suben. Por lo tanto, esto que nos habían prometido, que ustedes también lo dijeron en otro programa y ahí no nos nos bardeaste. jodimos, sino que todo lo contrario,
Y es que nos mintieron con esto de la oferta y la demanda, la oferta y la demanda, la oferta y la demanda. Y cuando uno ve los datos del INDEC, no importa zona prop, Soledad Balayán, obviamente que van a acomodar absolutamente todas sus estadísticas para mostrar que en realidad lo que tiene que primar es que el mercado imponga sus condiciones. Más allá del mercado... Soledad es una especialista muy buena. Sí, en el tiene una mercado. inmobiliaria. Sí, pero más allá de la inmobiliaria muestra datos fácticos, digo. Fácticos de ella, porque el INDEC Bueno, pero dice los otra datos, cosa. los datos son fácticos. Los datos son del Soledad es INDEC. una La persona... saco del medio. Los datos no son de ella, los datos son míos. No, los datos yo la del llamé para INDEC. tratar de entender. Los datos del INDEC, Sí. los datos del INDEC, que son los últimos que Sí. diste, que no son los de Zona Prop y Argenprop. Correcto. ¿No? Los datos del INDEC muestran algo que es súper concreto y real. Y es que durante la ley de alquileres los precios viajaban un poco por debajo de la inflación, un poco por debajo de los salarios, y eso hacía que la gente pueda pagar el alquiler, y que apenas se termina la ley de alquileres, en diciembre, por el decreto 7023, ya casi no se cumplía la ley porque no se firmaban contratos bajo la ley, porque estaba en discusión permanente en el Congreso, todos los candidatos a presidente habían prometido terminar con la ley, era muy difícil que tengan un contrato por 3 años. Lo que empieza a suceder es que aumenta la oferta, por supuesto, el mercado dice, che, ahora podemos imponer cualquier tipo de condición, larguemos los departamentos, y aumentan los precios. Pero no entendí lo de la déjame, vivienda. así también puedo opinar él, porque él estaba... ¿qué opinas de esto? No, una cosa es el corto plazo, otra es el largo plazo. Claro. A largo plazo, esto de hay viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, el INDEC te marca casi un 20%. Lo que pasa es que cuando haces el análisis fino, de ese 20%, la mitad son consultorios, son odontólogos, o sea, no son 10%, alquilables, el 10%. ¿Y qué Lo que- son Airbnb? O sea, ¿de No, qué problema? hay un proceso de y hay gente que lo tiene y no lo alquila, algunos porque es gente que vive en el interior del país y lo tiene para cuando viene, y otros porque lo tienen como renta, y hay gente que sus ahorros lo pone en renta, quiere decir, compra un departamento y no lo pone nunca en el mercado de alquiler. Rosario es muy notorio en ese sentido. Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Sí. Mendoza, las grandes ciudades Sí. tienen parte de, digamos, la renta agropecuaria y demás, Sí. ponerla ahí. Y obviamente que si la pusieran en alquiler aumentaría la oferta. Y lo que dice él, lo que nosotros hicimos en el análisis también es que del 2000 para acá se duplicó la cantidad de hogares y la población de la Ciudad de Buenos Aires sigue igual. Entonces lo que dijimos es, analicemos eso que está pasando. Y ahí tenés un fenómeno que es, hasta el 2000, de cada 4 hogares, 3 eran propietarios. Los hogares que se crearon del 2000 para acá, 2 son propietarios y 2 no son propietarios. Bueno, dijimos, ¿qué pasa en esos no propietarios? Ahí tenés la esperanza de vida que aumenta, la gente que obviamente no puede hacer más familia y tiene un hogar, y encontramos también un lugar, digamos, y era un poco la nota de la gente que era una familia y tenía su hogar, y al separarse, obviamente, y ahí aparece que no logran ser propietarios, como dijimos, un número muy grande, y esos se transforman en inquilinos Ahora, y Fernando, separados. se las pico un Sí. poco así. Dale, dale. Sí, volvemos a la pelea un poquito, porque es lo que quería. favor. Digo, No nos rinde, sino chicos, no, sí. por favor, a ver, piensen en el reel. Traten de ver en qué se puede pelear. Miren, porque pará. No, yo Hay tengo una bastante... cámara, si hay querés una darme cámara. la palabra que arrancamos. La No tengo cámara de problema. está acá atrás mío, así que miren a cámara, Claro. usted entra y nada. Sí. Digo, a veces uno piensa cuál es la tasa de rentabilidad de quien tiene una propiedad para decir, che, invertí esta guita porque quiero conservar el ahorro en un país volátil donde no sabes qué miércoles pasa de acá a 3 años o a 1 año. Y empezás a entender también, digo, para no pensar que todo el mundo es malo y que quiere arruinarle la vida a otro, de que también existe un propietario que se compró la guita con un ahorrito, sacó un crédito y dice, che, yo no me animo a poner la guita en una obligación negociable o comprar bonos. Adorni no es eso. No, Adorni no, está claramente que no. Pero digo, hay mucha gente de clase media que en su momento accedió a un crédito. Hace no mucho tiempo hubo créditos. Hubo gente con laburo. Sin embargo, sucede lo que dice él. Pero te termino la pregunta. Digo, ¿qué le respondes pelear. al tipo que te dice, che, No nos podemos pelear. ¿sabes por qué, Gervasio? Digo, lo alquilo a esto porque si no, no me da la Y está tasa de perfecto. rentabilidad. Está perfecto. ¿Por qué le responde a esa persona? La tasa Está perfecto. de rentabilidad que informa el mercado, que es reporte inmobiliario, la Cámara de Desarrolladores, es del 7% en dólares anual. Es la más ¿Es alta. posta eso? No, no muy alto, ¿eh? Eso a mí lo no, dice ¿eh? Tabacman, No, lo llama no. la Pero pará, Tabacman. haceme la cuenta fácil. Invertís 150 mil me pongo a dólares hacer en la un cuenta depto. mientras. ¿Lo alquilás cuánto cuesta un depto en Barrio Norte? Un depto ¿De de dos cuántos ambientes. chiquitito, en 2 ambientes de 45 metros. 800.000 en 800 o lucas, más. ponele. O más. Bueno, ¿vos creés que en serio? Porque aparte pagás expensas extraordinarias, pagás vos los impuestos. Hoy no. Hoy no. Hoy con la derogación de la ley
puede pagar todo el inquilino. ¿Las extraordinarias? Sí, sí, claro. O sea, de repente un arreglo estructural Sí, del Depende del acuerdo entre las partes. Depende del acuerdo entre las partes. formato, Yo, por ejemplo, no ¿Vos pago tenés ese acuerdo? extraordinarias. No, pero No, me yo ha tampoco pago pasado y extraordinarias. además No, te cuesta que te den la factura para alquilar, entonces te dicen no, lo tenés que pagar vos, te empezás a pelear, estás en total desigualdad de condiciones. Pero además, claro, cuando dice el acuerdo entre las partes, ¿Qué acuerdo? una parte sos vos, que sos un simple No, no, inquilino, no, y la otra es no, una pero inmobiliaria No. que Pero, tiene así 3.000 Pero ya no hace falta herramientas. con la inmobiliaria porque vos podés tener un acuerdo entre... No, pero ya se dice hay Sí, una vale, diferencia pero de poder. es verdad tiene que podés, razón. es verdad que podés, Pero es sigue cierto, siendo- pero es mucho menos frecuente. O sea, todos preferimos, yo ya no soy más alquilino, por suerte, porque lo padecí mucho. Sí. Padecí mucho ser inquilino. Detesto a las inmobiliarias profundamente, en términos generales, Me sumo. por el maltrato que te hacen. O sea, históricamente Cerró la me grieta, maltrataron. sí. Las inmobiliarias, bueno, ahí estamos juntos. Muy juntos. Pero lo más frecuente es que uno no puede alquilar con dueños. ¿Sabés Realmente qué? recurre a una inmobiliaria. Una cosa para graficar esto. En la ciudad de Buenos Aires, a partir del año 2007, se vota una ley que ahora va a estar en discusión, que es la que crea los colegios de corredores inmobiliarios, que Sturzenegger quiere eliminar. En el 2007 se vota esa ley que dice que en la ciudad de Buenos Aires todos los inquilinos tienen que pagar un mes de comisión. Un mes de comisión. Uno dice si hay acuerdo entre las partes, uno podría negociar condiciones porque es hasta un mes de comisión. Sin embargo, nadie conocía esa ley. En la ciudad en la ciudad de Buenos Aires se cobraba exactamente el doble a todos los inquilinos, 2 meses de comisión. En ese momento estaba el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, que es Héctor Dodorico, ya falleció. Nosotros inclusive teníamos facturas de Héctor Dodorico, presidente del colegio. El colegio es, para los que no saben, es el que tiene la obligación, porque se la delegó el Estado, de controlar el cumplimiento de la ley. Claro. Sin embargo, el propio presidente tenía facturas en donde cobraba el doble de lo que indicaba la ley. Nos presentamos en la justicia, demostramos que no era una práctica de una persona, del presidente del colegio, sino que era una práctica generalizada en toda la ciudad de Buenos Aires, en donde todas las inmobiliarias se habían puesto de acuerdo para cobrar exactamente el doble de lo que decía la ley. Vamos a la justicia, le embargan las cuentas al Colegio de Corredores Inmobiliarios, presentamos un proyecto de ley en la legislatura, se vota por primera vez que la comisión en la ciudad de Buenos Aires ya no se la van a cobrar a los inquilinos, sino a los propietarios. Sí, me acuerdo, yo la cubrí eso. 2000, Ahí nos conocimos. 2017. 17, sí. 2017. Sigue vigente esa ley. ¿Sabes qué nos dicen los inquilinos hoy? Que las inmobiliarias dicen que esa ley se derogó con el decreto 70 y que entonces le pueden cobrar comisión. ¿Y qué pasa si le decís, che, no corresponde que te pague comisión? Bueno, no te renuevo el alquiler. Te lo vas. cobran igual, y si no te O te lo dicen cobran que... igual porque no te lo queda cobran otra que igual, y si aceptar. no le ponen otro nombre, y si no te dicen que es el depósito y el depósito no te lo También. devuelve, y si no son las expensas extraordinarias, te las ponen en la fila de las ordinarias, y vos siempre estás en desventaja. Claro. Se trata de la vivienda, no se trata de algo que uno puede elegir. Se Ahora, trata de un lugar Gervasio, donde vivir. perdóname. A ver, 3 puntos interesantes. ¿Qué nos decís a los inquilinos que cuando estaba la ley de alquiler teníamos que ir a buscar oferta, no había, y los propietarios frente a la ley de alquiler lo que optaban eran por ir, por ejemplo, a Airbnb, porque también había una situación macroeconómica desastrosa donde el propietario básicamente lo que hacía era por 3 años de contrato tener una pérdida tremenda, y de hecho yo como inquilina, y muchos les debe haber pasado, cuando renovaron les aumentaban Gigante, sideralmente. zarpado. Entonces lamentablemente yo perdí después de 8 años un alquiler, y encima no tenía oferta porque había propietarios que decían, ¿para qué voy a hacer ¿Por qué esta perdiste pérdida? el alquiler? Te meto un comentario Porque ahí, de muy repente influido también por la brecha cambiaria eso. El Airbnb, Por eso el le dije en premio contexto de... lo que dijo recién ella, el por premio eso. de- Exacto. sí. Pero digo, ¿qué le decís a ese inquilino que en esa brecha, con esa ley, había un descendido? Que en Argentina no está permitido que el Estado intervenga en el precio de los alquileres como sucede en todo el mundo. Pero había una ley de alquileres, el Estado estaba interviniendo en la, Sí, en la regulación. claro, lo que pasa ¿Pero que qué me le refiero decís que, ahí? Sí, que eso, lo que le digo todos los días a todos los inquilinos que nos vienen a ver porque tienen problemas de todo tipo. Pero espera, vos estás diciendo regular el precio. Entonces yo no soy propietaria, pero si fuera propietaria y me regulás el precio, me voy al Airbnb. O sea, sigo reduciendo la oferta. Sí, por supuesto que la solución al alquiler de vivienda en Argentina, en las ciudades grandes como la ciudad de Buenos Aires, etcétera, no es una medida. No es una medida, porque además no sucede en ninguna parte del mundo que con una medida resuelvas el problema de la vivienda. Y es un problema global, Barcelona va a prohibir el año que viene todos los Airbnb, ya lo prohibió Nueva York, Déjame lo prohibió decir algo, Londres. yo ahora estuve en Madrid. En Madrid es un problema gravísimo, Claro. pero grave, Sí, grave, sí, grave. sí, sí, muy grave. O sea, 3, 4 personas en un piso. sí, la gente no, Sí. o sea, gente de clase media, gente que tiene buen laburo, no puede alquilar. No. Eso quería agregar y lo dejo. Y es que Ah, vos viste. lo otro que vemos
es que sucede también todo lo contrario. Y es que, hay parejas que no se pueden separar porque no pueden pagar dos alquileres. Porque se separan y viven en el mismo techo para no pagar un alquiler. Exacto. Es separado. Que hay jóvenes que comparten habitaciones, se alquilan camas en la ciudad de Buenos Aires. Las camas tienen precio. Por lo tanto, lo que un poco la diferencia que nosotros ¿Te puedo chicanear planteamos... un poco con eso? Recién Sí. Diego hizo un comentario. Yo viví en Madrid, cuando me fui a estudiar afuera. Y pasa algo también, que mis compañeros de facultad me decían, pero ustedes los argentinos están acostumbrados a vivir espectacularmente bien. Y dije, ¿quién tiene esa moto como tenés vos acá en Madrid? Nadie. Y en el quién tal cosa, me decían que acá nos damos el gusto, me decían mis compañeros de universidad todos laburando, que como que ellos viven el hecho de vivir con roomies como una parte de la juventud. No es que muchos viven con roomies de grandes, no digo que esté bien eso. Familia, sí. Pero también hay una realidad, hay muchos pibes que acá en Argentina vienen de intercambio y viven solos en un departamento y allá viven con roomies. Sí. Como que también... Eso está terminando acá, eso está terminando. Las condiciones que se están fijando para alquilar vivienda, los precios que se fijan para alquilar vivienda, están generando una crisis. Lo que yo no entiendo, terrible. Gervasio, vos decís que las viviendas están. Ahí es Sí, a sí, donde están, me pierdo. claro. ¿Por qué? No, porque están en qué. Ahí es a donde me parece Edificio, que... Mica, ¿no viste Bueno, lo que no, se no, construye? pero ahí- 10% vacío. Ahí es a donde me parece que 10% discrepan vacío. entre ellos, A me ver. parece. A ver, vamos a Creo buscar la entender. Italia, vamos. Bien, vamos, fíjense. Vamos, arriba, gancho arriba. Te Arriba. digo que voy a opinar todo lo contrario. Por favor, atención, Pedrito, graba ahora, dale. Vos. No, digo, no, lo que plantea, no voy a pelear con él porque el 10% de viviendas están vacías y se han hecho Che, estudios Gervasio, que pará, miden pará. la luz. Me acaba de decir Fernando que sos un mentiroso serial. Me escribió recién por acá. ¿Quién es Fernando? Yo. No lo voy a permitir. Bueno, pero Decinos, un 10% no te resuelve el problema. Por eso, no, ahí tenés un tema. La demanda aumentó muchísimo y la oferta que aumentó no está dirigida al mercado de alquiler que él plantea. O sea, lo que tenemos es un mercado inmobiliario que no responde a la demanda de vivienda y eso es lo que genera el problema. Porque vos cuando ves, digamos, lo que se paga alquiler hoy, podías tener crédito hipotecario. Tenemos un problema de financiamiento y un problema económico. O sea, las familias pagan un departamento cada 20 años. O sea, una persona que alquila paga entre 2 y 3 departamentos a lo largo de su vida. Con lo cual no tenés un problema solamente económico, tenés un problema financiero en un país que no tiene crédito y no tuvo moneda muchos años. Tal cual. Entonces, dice 40.000 crédito hipotecario, el 95% eran inquilinos. ¿Por qué? Porque hicieron la cuenta y era lo mismo alquilar. O sea, muchos inquilinos no pueden alquilar porque no tienen papeles. Y ahí aparece todo ese círculo, digamos. Incluso, perdón, entre inquilino y crédito UVA toda la vida. Y fueron créditos muy criticados. Yo Sí. tengo un crédito UVA y dejé de ser inquilina con un crédito UVA. Y Pero estoy eso fue mejor. una locura. Soy un caso. No, eso fue un delirio que se politizó, donde pedían que el gobierno le tenga que pagar a los que no habían pagado el crédito hipotecario y lo contaba Martín Tetaz el otro día, el crédito que Mejor más pago. se ha pagado de toda América 99, Latina. Sí. Y ahí tenés un tema. Los inquilinos que pasaban UVA te decían, obviamente que tienen riesgo, pero el que alquila corre exactamente el mismo riesgo porque la O inflación, de peor. hecho, te lo marcaba ahí el INDEC, Sí. que la inflación te termina comiendo. El problema es la inflación y cómo te vas llevando. Y después, el tema que también pasa es, los alquileres bajaron, la oferta aumentó, pero una vez que entras al sistema, la ley anterior regulaba cuando estabas adentro, por eso los que estaban adentro de la ley estaban mejor, y ahí tenías el problema entre los que cumplían la ley y nosotros hicimos un análisis, el 60% estaba fuera de la ley, o sea, empezó a ver el mercado, arreglaban... ¿60%? Estaba fuera de la ley. No estaba dentro de la ley de alquileres. La ley de alquileres, entonces, ese dato tampoco es, digamos, No, pero estadístico. es muy relevante Pero- porque evidentemente el sistema nunca incentivó a que uno esté dentro. No, obvio. no, Pero es muy importante. Por El eso, gobierno y- de Alberto no incentivó a nada, absolutamente nada. de hecho, había dentro de la ley de alquileres, había uno de alquiler de vivienda social o alquiler Sí, social, bueno. y ni siquiera el Estado que decía que promovió eso Lo reglamentó. Entonces vos tenés, digamos, ahí una pata. Y después sí, aumentó la oferta, pero cuando estás adentro, hoy hay más oferta que había antes. Lo que pasa que entras mejor y lo que empieza a haber es rotación también. Muchos inquilinos que no pueden pagar con la inflación y empiezan a buscar otro, y ahí aparece, digamos, todo un nuevo sistema. Empezar con el precio inicial para que la Exacta- actualización no te Ahí mate está. tanto. Exactamente. Ahí se Claro. cambió. Bueno, ¿lo pueden besar a Yo Matías? me puedo ¿Lo pelear. puedes besar a Matías? En igual cámara. te la bancás, Usted está más de Gervasio. acuerdo de lo Él que se la- él se la nosotros- dice. Nosotros estuvimos... No, Está digamos, más de acuerdo de lo que dicen. Matías, Él está hablando de la Matías, tendencia Matías, africana. Matías, pará, Todos de quiero que te den acuerdo. un beso, hermano. No, Así no, pasa, así no pasa. arranca el Eso país. puede Si estamos pasar. todos de acuerdo, este país no lo sacamos adelante nunca más. Bésense, bésense. Che, No, gracias. yo quiero aportar una cosa Sí. a eso. Mi posición respecto a algunos matices es que
Yo creo que hasta que no haya intervención del Estado sobre cuestiones centrales en materia de acceso a la vivienda en alquiler, la cosa va a estar cada vez peor. Incluso con el crédito UBA, la tasa de propietarios baja todos los años y aumenta la de inquilinos. A pesar de que se construye de manera récord, baja la tasa de propietarios y aumenta la de inquilinos, y además aumentan los alquileres de manera exponencial. Un solo tema. Bajó la cantidad de Mati, inquilinos. vamos a cerrar. Basta. No, ¿Cómo bajó. bajó? No, pará, bajó. Sí, cuando vos ves el número absoluto, vos tenés las familias que alquilan, no pueden dejar de alquilar. Los divorciados que alquilan no pueden dejar de alquilar, pero tenés los jóvenes que alquilaban, muchos dejaron de alquilar. Pero si tenés el doble de porcentaje de No, inquilinos en el la último ciudad de Buenos tiempo, Aires. en el último año vos tenés que bajar. Estamos hablando lo de que digo, que en el pero año digo, 2000 había 20 y por hoy eso, lo que estoy diciendo es, 40%. lo que estoy diciendo es, los jóvenes, Empiezan a matar no, hasta no, el los final. jóvenes son mucho más Una hora elásticos. más. No, los jóvenes son mucho más elásticos a los precios que el resto. El resto tiene que pagar. Se duplicó la tasa de inquilinos Exacto, en la y tiene que Argentina pagar lo que le dicen. en los Entonces, últimos 20 años y bajó la El tasa cual de puede decir propietarios. retrasar la emancipación o quizás Exacto. volverse vencido a la casita de los viejos. Esos son los dos Bien. efectos que se dieron. Bien, 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 y el bien. resto es inelástico. Igual el precio que le ponga la oferta lo tenés que validar sí o sí porque no tenés otro. Y llegás hasta el 50% del salario para pagar un alquiler. Gracias Se a viene- los dos por venir. Se viene una nueva ley de alquileres. Epa. Lo dejo para el próximo Epa, programa. mirá cómo tenés tacto televisivo. Eso Gervasio. va bien para el reel Sí, eso. va bien. Bueno. Por favor, Dios, levantámoslo. Y después le mandamos el video del beso, del chupón entre Gervasio y Ahora Matías. atrás, ahí atrás. Perdonándose. Gracias por venir a los dos, en ustedes, serio, muy amables. Ustedes.